I'm gonna let you choose the furniture things. I don't like Minecraft. I do. It's because you're not an obsession about building. Yeah, I love building. In fact, building is what I'm gonna be when I grow up. Oh, me too. I'm gonna be a construction. Stop right there. Laura, la clase va a empezar, ya ven. Oramos entonces. Adelante. Señor, ahora bendecimos, te damos las gracias por tu misericordia de la familia para estudiar tu palabra. Rogamos, Señor, que tú nos concedas la gracia de enseñarnos, de abrirnos el entendimiento para comprender las Escrituras como lo hiciste con tus discípulos antiguamente. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Laura, ven que la clase ya empezó. Bueno, vamos a ver, Esther, vamos a ver si nos acordamos de los nombres. Esther, mira para acá. De los nombres de los evangelios, a ver, ¿cómo se llaman los evangelios? Mateo, muy bien, ¿el otro? Lucas, ¿el otro? Marco, ¿y el otro? Juan. Mateo, Marco, Lucas y Juan. Vamos a ver, ustedes un poco que vamos a aprendérselo. Aprenderse los evangelios. La vamos a aprender enseguida. Pues vamos a dar un repaso porque hoy comenzamos otra sección de estudio. Vamos a ver lo que hemos estudiado desde que comenzamos. Nosotros empezamos estos estudios sobre los evangelios el 27 de julio de 2018. Quiere decir que llevamos un año y unos días de haber emprendido estos estudios. El primer tema que estudiamos fue el prólogo de Lucas, ¿lo recuerdan? Ajá, esa parte donde Lucas hace referencia a Teófilo de la manera en que él investigó para escribirlo. Después estudiamos, el segundo tema fue el nacimiento y la niñez de Jesús, y ahí vimos todos estos temas, ¿ves? Un ángel anuncia el nacimiento de Juan el Bautista, un ángel anuncia el nacimiento de Jesús, María visita a Isabel, nacimiento de Juan el Bautista, el himno de Zacarías, nacimiento de Jesús, los ángeles y los pastores, el niño Jesús es presentado en el templo, la visita de los años del oriente, la huida a Egipto, Herodes manda matar a los niños, el regreso a Nazaret y el niño Jesús es salido del templo. Todo eso lo hemos estudiado, nos hemos demorado un año y tanto, pero hemos estudiado ya unos cuantos temas, unos cuantos asuntos. Después vimos la genealogía de Jesús en los dos evangelios. Más tarde el ministerio de Juan el Bautista, la predicación de Juan, el bautismo de Jesús y la expresión esta de Juan, el otro tema fue el comienzo del ministerio de Jesús. El diablo pone a prueba a Jesús, o sea, su tentación. Jesús comienza su actividad en Galilea. Los primeros discípulos, Jesús llama a 4 pescadores, Jesús llama a Mateo, y el último que estudia nuestro tema es Jesús escoge a los 12 apóstoles. Todos esos temas los hemos estudiado. Vamos a empezar ahora con otro asunto. Hasta este último tema hemos seguido un orden más o menos cronológico.
Pero de ahora en adelante no es posible seguirlo, porque los 3 años del ministerio de Jesús están muy disgregados y mezclados en los 4 evangelios, y es prácticamente imposible seguir un orden cronológico de los hechos. Por eso vamos a dividir los estudios, de ahora en adelante, en categorías. La primera será sanidades milagrosas de Jesús. Cuando lleguemos al final, la pasión y muerte, retomaremos la cronología. O sea, de hacer cronología de la vida de Cristo es fácil hacerlo en el comienzo y en el final. Ya la parte de la pasión y muerte, la última semana, es posible hacer una cronología de los hechos allí. Pero ya el intermedio de sus años de ministerio es bien difícil hacerlo en orden cronológico, por eso hemos escogido temas. Vamos a ver primero las sanidades, después vamos a ver las parábolas, vamos a ver otros milagros que Jesús hizo que no son sanidades, vamos a ver discusiones que él tuvo con los fariseos y los escribas, otro tipo de enseñanzas. Vamos a dividir la obra de Cristo en diferentes temas. Por eso la clase de hoy se titula Un hombre que tenía un espíritu impuro. Es el primero de los milagros que vienen en el libro de Lucas. Estamos siguiendo principalmente el Evangelio de Lucas, el que nos va guiando. Esta fue la clase que hicimos para los niños. Tienes que subirlo primero porque no subo por Jesús fue a Capernaum, un pueblo de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Y la gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque hablaba con plena autoridad. En la sinagoga había un hombre que tenía un demonio o espíritu impuro, el cual gritó con fuerza: ¿por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Ya te conozco y sé que eres el santo de Dios. Jesús reprendió a aquel demonio diciendo: cállate y deja a este hombre. Entonces el demonio arrojó al hombre al suelo delante de todos y salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se asustaron y se decían unos a otros: ¿qué palabras son estas? Con toda autoridad y poder este hombre ordena a los espíritus impuros que salgan. Ellos salen. Y se hablaba de Jesús por todos los lugares de la región. Bueno, vamos a ver los más pequeños primero, como siempre. Tenían un trabajo de dibujar. Eden no hizo un trabajito de dibujar. No. Yo te mandé los estudios a tu correo. Sí, yo los vi. ¿Lo viste nada más? Los vi. No tuve tiempo. Vamos entonces a ver el de Esther. A ver el dibujo de Esther. A ver, Esther, te enseño cómo es. A ver, tiene el trabajo. Tiene un trabajo. Este es el trabajo de Esther. Después tenemos el trabajo de Laura. A ver, Laura, tu dibujo. Pam, 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 pam. corazones y todo. Con corazones y todo. La marca de La su marca de dibujo. la firma. Este es el trabajo de Laura con sus corazoncitos. Nice. Y el de Edward. Pretty good. Mira qué detalle de la ropita. No tengo printer. Oye, y esa Todos lo rayita que le estudiamos, hiciste lo a... vimos, pero no pudimos hacerlo. Ahí está Edward con su... Esa rayita que le hiciste a... El detalle. Very, ¿Cuál very. detalle? Mira, ¿viste? Wow. Era de los Wow. brazos y todo. Edward, ¿qué significa esa rayita que le hiciste? Como que está roto el vestido, ¿no? Rasguño. Rasguño. Y la ropa y la piel blanco naranja también. Sí, es muy bueno eso. Wow. Es una Buenos buena detalles, buenos Es que no detalles. pude encontrar ningún otro color para la piel, así que hasta la de Jesús tuve que ponerlo de amarillo.
Está bien, quedó muy lindo. La del hombre puro quedó más Bueno, vamos a la pregunta. La pregunta primera para Esther. Vamos a ver, Esther, vamos a ver si nos contestas la pregunta. Mira cómo dice. Dice así. ¿A quién sanó Jesús? ¿A un hombre? ¿A una mujer? ¿O a un niño? ¿A cuál? ¿Cuál es ese? ¿A un? Hombre. I know I played. Bueno, un hombre. Este fue el trabajo de Esther, ¿eh? Eso lo marcó ella. Ella lo marcó. Salió y luego dice, quedó mal y borró un poquito de abajo que se había salido. Wow. Y eso que un escáner que ustedes tienen, ¿no? Que escanea la foto después. Si la escanea se la manda a ver un poco. Ah, ya. Vamos a ver las preguntas de Laura. Como siempre, Laura va a ayudarles a ustedes a encontrar las palabras en esta sopa de letras por las respuestas que ella da de sus preguntas. Vamos a ver, la primera pregunta de Laura es esta. ¿Qué día enseñaba Jesús a la gente? ¿Los domingos, los sábados o los lunes? Sábado. Los sábados, ¿quién encuentra los sábados? Yo la encontré. ¿Ya ves dónde? Ya encontré. ¿Dónde? C2. C2. Ajá. En medio de la No. Sí, sábado. No, Al así, lado, diagonal. al lado. Muy bien. Sábado. Muy Muy bien. ¿A dónde vas? Vamos a ver la otra pregunta de Laura. ¿Qué hizo un hombre que estaba en la sinagoga donde Jesús enseñaba? ¿Gritó, corrió o se escondió? Gritó. ¿Gritó? Ya la encontré, ya la encontré, ya la encontré, ya la encontré. Oye, pero No, pero K15, K15. Edward, a partir de ahora ya no puedes encontrar más ninguno, ¿ok? Yo no puedo obedecer a tu regla. Sí, vamos a darle Es chance. K15, K15, K15. Vamos a K15. darle chance a la compañera. sí, nada más. Bueno, Did you say La that? tercera pregunta dice, ¿cuál fue la primera palabra que dijo? Vete, no o déjanos. Laura. Mami, ella ni sabe por estar en cargo. Laura. ¿Cuál fue la They're primera all palabra describe que the dijo? word, but one of them are the word that you're describing. Vete, no o déjanos. Cállate. Cállate. No. Oh, mira la pregunta. Mira la pregunta que es la que viene después. ¿Cuál fue la primera palabra que dijo el endemoniado? Vete, Gritando. no, déjanos. 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 Ya la encontré de casualidad. Edward. Edward, what did your mom Ok, say? ya sabemos que la encontraste, pero deja que otro lo diga. ¿Dónde está déjanos? 14. 14. Sí. 14. Arriba, así. Déjanos. Muy bien. That's D to S. We just did La it otra right pregunta, before I Laura. searched this. Dice, ¿cuál fue la primera palabra que le dijo Jesús? Cállate. Cállate. Esa le gustó. Cállate, cállate. Cállate, ya sé. Aquí, la O. Ellos le hablan, él le habla, el demonio les habla como en plural y él les habla en singular. Ajá. O1. O1. Déjanos, pero él le dice cállate. No le dice cállense. Vamos entonces a la última pregunta de Laura. Dice, ¿dónde arrojó al hombre el demonio? ¿Al suelo, en las llamas o en una cama? En el suelo. ¿En el suelo? ¿Dónde está el suelo ahí? Ya lo encontré. C-U. F8 para atrás. F8 para atrás. Exacto. Ahí. Oleus, Oleus. Estaba difícil. Lo pensaba que no se podía poner al revés. Bueno, este es el trabajo que hizo Laura. Muy bien. Nice. Nice. Entonces felicitamos a Hey, it Laura. looks like an arrow. It looks like an arrow. Mira, una flecha. It means it's me next. The next thing is another thing about. Vamos al trabajo de Edward, las preguntas de Edward. Edward, como siempre,
va a hacer las preguntas y los mayores van a ver dónde están. Okay, ¿Qué es lo que this hace gets eso? harder. Esta vez se hizo un poquito más difícil a los mayores para encontrarla, porque la palabra que vayamos poniendo se va a ir borrando. Y siempre que un día va a estar en blanco. Entonces Eduard va a decir si primero la palabra y después va a decir si el hermano le dice tal número está correcto o no. ¿Te recuerdas eso? ¿Eh? ¿Te sabes cómo es el trabajo? Bueno, vamos allá. Virtud que tenía Jesús para enseñar, por lo cual la gente se admiraba. No digo la palabra. Y la palabra, claro, y van a decir dónde va. Autoridad. Autoridad. Ahora te dicen el nombre, entonces sí, sí. 4. Sí, pero es Uno. horizontal o Correcto. vertical. 1. 4. 1. 1. Uno. Un montón que le cabe. Sí. La Okay, 4 it's ponemos going que había. so slow. Y a las 5. Ahora sí. Vamos a la otra. Edward. Lo que le daba Jesús a los espíritus impuros y ellos salían de las personas. Orden. Orden. Le daba una orden. 6. 6. Correcto. 6. Oye, te hicieron la cosa. Estaba fácil. O-R-D. Orden. Why am I so bad in La otra, Edward. reading and I'm good in time? Lugar donde estaba el hombre que tenía un demonio o espíritu impuro. I'm fast. Sinagoga. Sinagoga. 5. Edward. Número. 7. ¿Te dijeron 7? Incorrecto. Incorrecto. No. Correcto. ¿Cuál? 2. 2. Muy bien. Sinagoga. Correcto. Yo sigo diciendo 5 hasta que sea 5. ¿Cómo es? Yo sigo diciendo 5 hasta que sea 5. Lo que le pasó a la gente cuando vieron el milagro. Asustaron. Asustaron. 5. Incorrecto. Asustado. Tiene 5 o 4. 6. Sí, porque ya el Cuatro. ya está. Tiene 4. 4. ¿Tampoco? 7. 7. correcto. 7. Asustaron. Vamos a ver. La otra pregunta, Eduardo. Ahora es 5. El nombre del pueblo donde Jesús echó fuera el demonio. Cafarnaúm. Cafarnaúm. 5. Incorrecto. 4. Correcto. Pero ¿cómo es? Cafarnaúm. Cafarnaúm. Así lo dice la versión popular, porque lo estamos estudiando en la versión popular. Ah, Esto se estudia por la versión popular porque es la más fácil para que los niños puedan entenderla. ya. Está bien. Así que pueden ser Cafarnaúm y Capernaúm. Capernaúm dice la Reina Valera, pero en la popular dice Cafarnaúm. Wait, what's the difference then? La otra pregunta. Capa y capa. ¿Qué no pudo hacerle el demonio al hombre? Daño. Daño. Ahora está ahí mismo. 6. Y No, por la 3. ¿Qué puedo hacer? Correcto. ¿Cuál es la palabra? Daño. Daño. papi ya lo cogió. Bueno, Sí, me perdí las 5. No, ves que no lo Él no preguntó las 5. así no lo estaba. No, se estaba sacando de Estaba esperando por las 5. Mira, Reprendido. La cinta Tanto lo que hizo te digo, ¿verdad? Jesús contra el demonio. no la puse. Me prendió. Ya lo puse. Hombre. Oye, no ganaste de ninguna manera. Yo voy al final. No cogí nada ni para Estaba para chicle. ti que no respondiera. Bueno, ese fue el trabajo de Edward. Está bueno. Ahí está. Un aplauso para Edward, que Hay un conflicto ahí en la casilla esa. eso lo hace, La casilla de autoridad. eso lo hace él solo, ¿verdad? Solito, no tiene ayuda de nadie mayor para hacer ese
trabajo, él En mismo lo que yo hace. lo hago con las hermanas, él lo hace. ¿Y él lo hace mirando el video o en la escritura? A veces escucha el video, se va y lo hace solo. Y a veces si tiene algo, mira para atrás, vuelve a poner el video y lo Eso es muy importante que lo haga solo porque aquí... Yo pensé que habían dos N en el daño. Bueno, vamos a lo mayor. La primera pregunta dice, De Dios. para investigar el origen de la palabra griega, de donde se traduce autoridad, es muy sugerente para comprender lo que demostraba Jesús. ¿Cómo lo explica el diccionario Vine y cómo lo traduce la palabra William Barker? William Barker es un comentarista del Nuevo Testamento, pero él tiene en su comentario una traducción libre, o sea, él no usa ninguna traducción ni de la Reina Valera, o sea, él hace una traducción personal. Sí, cada vez que las traducciones le ponen bien. Entonces, él hace traducción ahí, esa traducción que hace es muy interesante. La pregunta toca a mí, a ver. Bueno, ¿Cuál es la respuesta? de dos palabras que él presentó, yo tomé una. O sea, tomé exausia, Ajá, esa es la palabra. denota autoridad, capacidad o poder con el que uno use capacidad o poder con el que uno ha sido invertido, poder de aquel cuya voluntad y mandato debe ser obedecido por los demás. Eso es diccionario Vine. Sí, de diccionario Vine. ¿Y cuál? No, vaya, entre tantas explicaciones, porque Sí. da muchas. Sí, es largo, está mejor que sí. Y la diccionario, o sea, el comentario de Barclay, la traducción que él hace. Él dice como si no dependiera de una autoridad ajena. Ajá. Esa es la explicación. Esas dos explicaciones son muy importantes para comprender. Ya en la segunda pregunta vamos a verlo. Sí. Para comprender qué era lo que Jesús tenía, cuál era la autoridad. Porque ¿qué pasa a veces? Voy a ponerlo ya para abajo. Yo puse aquí del Vine, del significado de permiso o de libertad para hacer como a uno le plazca, pasó al de la capacidad o poder con el que uno ha sido investido. Eso es lo que puse del Vine. Y la traducción que hace Becker es que les hablaba como si no dependiera de ninguna autoridad ajena. Ahora, muchas veces las personas se creen que la autoridad de Jesús que demostraba ahí, que la gente se asombraba, es que tenía una mirada penetrante, que cautivaba a la gente, que gesticulaba, hablaba alto, y esa es la autoridad. Era otra cosa. Según nosotros vemos ahí en estas dos explicaciones, la autoridad de Jesús consistía en otra cosa. Y no en estas cosas que la gente se imagina. Piensa como dice, la palabra, toma que tú la escribiste, exausía. La palabra exausía dice que en un principio, en el origen de la palabra, significaba que una persona tenía libertad para hacer lo que le placía. Si yo hago lo que me parece. Eso es el significado original de la palabra. Ahora después la palabra fue evolucionando, todas las palabras van cambiando de significado y ya por otro significa la capacidad o el poder con el que uno ha sido investido. O sea, tiene una autoridad, tiene un poder que esa edad... Es como que alguien te haga manager. Tú no tienes que gritar ni tienes que gesticular para tener la autoridad. Para tener esa autoridad. Y la importancia de la traducción que hace Barclay es esa que les hablaba como si no dependiera de ninguna autoridad ajena. Y ahí es donde vamos. La segunda pregunta dice: el tener esto en cuenta, o al tener esto en cuenta, ¿por qué la gente establecía una diferencia entre la manera en que Jesús enseñaba y la manera en que lo hacían los maestros de la ley? ¿Por qué la gente establecía esa diferencia? Responde esta pregunta a Acris. Es la 2. Dice, al tener esto en cuenta, o sea, lo que vimos en la primera pregunta, ¿por qué la gente establecía una diferencia entre la manera en que Jesús enseñaba y la manera en que lo hacían los maestros de la ley? Porque él decía cosas como Dios dijo.
y tenía como, ellos decían que tenían su propia autoridad, no era como los profetas que decían, dice el Señor, o los rabinos que decían tal y tal rabino. Muy bien, esa es la Está respuesta. bien, está bien. Esa es la respuesta. Aquí yo la puse más larga en un audio. Pero esa es Jesús enseñaba con autoridad propia y los maestros de la ley, basados en la autoridad de la Torá o de otros maestros. Es como nosotros, que enseñamos basados en la autoridad de la Biblia, no en nuestra propia autoridad. Los maestros de la ley se cuestionaban unos a otros sus opiniones, porque eran interpretaciones basadas en otras fuentes, de las cuales cada uno tenía su propia opinión. Lo que decía Jesús no era una opinión o interpretación, era lo que él decía, y punto. El maestro de la ley decía, porque la Torá dice, o tal rabino dijo. Pero Jesús decía, mas yo os digo. O sea, esa era la autoridad. No era una cosa misteriosa, ni especulación, ni hablar, sino sencillamente que todos hablaban dependiendo de la interpretación que hacían de otra autoridad. La Torá, otro rabino. Mi hermana les dijo, el otro El dijo. dijo, aquel dijo, lo hacemos nosotros con la Biblia. Nosotros vamos al púlpito y reafirmamos nuestras cosas o confirmamos nuestras cosas basados en el Lo texto que Pablo bíblico. dijo, lo que Pedro Pedro dijo. dijo, basado en el texto bíblico. No tenemos autoridad para hablar sobre Jesús no era así. Jesús hablaba lo que él decía y punto. No lo que interpretaba de otro maestro, no. Entonces la gente se admiraba de eso, porque estaban acostumbrados a que todos esos maestros de la ley discutían las cosas basadas en la Torá. Y en la los opinión otros de ellos también, que venía, la opinión de ellos que venía a jugar también un rol, porque ellos trataban de, pero Jesús era Jesús. No, Jesús era él. Yo digo, bueno, y en el sermón del monte está, o sea, ¿viste qué fue dicho? Esto y esto, más yo digo, esto así. Esa era su autoridad. Que él era el dueño de la ley y el dueño de todas las cosas y venía a establecerlo. Y me imagino que por eso caía mal. Bueno, Claro. Entre otras cosas. al hombre de la sinagoga lo poseía un demonio o más de uno. Fundamenta tu respuesta. O sea, al hombre de la sinagoga estaba poseído por un demonio o por más de un demonio. La pregunta número 3. Y hay que decir, bueno, si era uno más y fundamental. Maite. Alabado, pero porque me tocó esa. Óyeme, yo lo presentía. ¿Cómo es? Bueno, fácil. Es que se habla, el demonio le habla, Jesús le habla en singular, pero el demonio le habla en plural. Entonces, ¿Eso? Pero bueno, eso que está diciendo está fundamentando. porque el espíritu impuro le dijo, porque te metes con nosotros, Jesús de Nazaret. Has venido a destruir, pero Era más de uno, entonces, para ti. Pero Jesús le habla como uno. Claro, porque, No, es que porque no- la no es Biblia que que no le habló a él. Claro, no le habló a todos los demonios, le habló al que le habló a él. El que le habló en nombre de todos los demonios. Pero él le habló al que le habló a él. Bueno, esas son las interpretaciones que pueden, porque realmente la clase hace énfasis en que es uno. Pero tú pudieras decir, bueno, dado a que en otras ocasiones Eran varios. eran varios y uno hablaba, podía Jesús estar refiriéndose a ese. Pero la clase lo que hace es énfasis en que era uno. ¿En qué era uno? Pero cuando él le habla son más de uno. Porque se está refiriendo al demonio y el hombre que lo poseía. Mira esto, vamos a ver ahí. Cuando Marcos Bueno, esas y otra vez, Lucas son escriben- Está buena, está buena. cuando Marcos y Lucas escriben acerca del demonio, lo hacen en singular. O sea, porque Marcos y Lucas van haciendo un relato. Ellos son, Tenía un espíritu en mundo. ¿ve? Ellos son los que hacen la descripción del asunto. Cuando ellos hacen la descripción, hablan en singular. Los dos. Dice Marcos, había un hombre que tenía un espíritu. espíritu impuro. Jesús reprendió a aquel espíritu. El espíritu impuro hizo que el hombre le diera un ataque. Esto es lo que dice Marcos las 3 veces que hace un relato. Está hablando del demonio y está hablando de uno. No de uno. Y Lucas hace algo parecido. Dice, había un hombre que tenía un demonio, el espíritu impuro. Jesús reprendió a aquel demonio. El demonio arrojó al hombre al suelo delante de todos. Todas las veces que ellos hablan es en singular. Ahora bien, lo otro es
Cuando Jesús le habla al demonio, lo hace también en singular. Cállate y deja a este hombre. No le dice, cállense y dejen a este hombre. Le está dando a uno. Cuando habla el demonio mismo, lo hace en plural y en singular. ¿Qué es lo que me quiere decir? A ver. Déjanos, plural. ¿Por qué te metes con nosotros? Plural. Jesús de Nazaret, has venido a destruirnos, plural. Yo te conozco, singular, y sé quién eres, singular, el Santo de Dios. Bueno, entonces aquí en conclusión ponemos arriba. No, Jesús no vino, ahí el demonio estaba queriendo que también destruyeran al hombre. Porque Jesús no fue a destruirlo a él, fue a destruirlo al demonio, pero no al hombre. Entonces dice, me han venido a destruirnos, ya me metió al hombre ahí en la candela. No, vengo a destruirte a ti. Yo tengo esta opinión. ¿Es posible que se pueda tener más de un demonio? Yo creo que sí. Sí, no, yo No, nunca. en el caso que El mismo Jesús lo dice. Legión. Dice, ¿cómo te llamas? Legión, porque somos ¿Y cuántos era una legión en Roma? Como 1000, ¿no? 2000 soldados. Y eso los cuerpos, Esa es. eso también en el plural. No, porque es que digo, ¿cómo se llama? Me llamo Legión porque Déjame. ahora dice, era un solo demonio, yo creo, pero hablaba a título de la comunidad. O sea, el que hablaba era un solo demonio, pero estaba hablando de toda la comunidad de demonios, ¿ves? Es como si ahora... El jefe. es como si ahora... es como si ahora aquí, el jefe de la casa, el jefe de la casa que es Remigio, hablara en términos de toda la familia, pero estuviera hablando él, ¿ves? Tú tienes contra nosotros esto y esto, pero yo esto y aquello. ¿Ves? Claro. Era a título de todos los demonios, pero hablando él era el que estaba hablando. Y es lo que puede ser lo que Remigio dijo. Que eso era un número mayor de demonios que tuviera el hombre y el que conversó con Jesús fue uno. Claro. Y a quien se refieren los evangelistas era uno, que era el que estaba actuando. Él podía haber dicho, Porque, podía haber dicho. ¿cómo se llama? También una de las explicaciones que se da del gadareno, o sea, del demoniado gadareno, hay un evangelista o un evangelio que recoge que eran dos. Ajá. Y entonces podía estar refiriéndose, el que habla que era uno, se estaba refiriendo al que más aventajaba, al que era el líder. ¿Ves? Entonces esa es la explicación que se da. Es probable que no sea. El espíritu del mal con sus agentes. Mira, Sarita puso más. Porque él podía. ¿Qué vamos a usar? Repente, el espíritu del mal con sus agentes. Ahora mandó la hojita de ella. Sí. Vamos a la otra pregunta. 4. El demonio que poseía al hombre de la sinagoga tenía 3 conocimientos acerca de Jesús. Se conocía 3 cosas acerca de Jesús. ¿Cuál es? Oye, si anoche te lo vi. Nos ponen las preguntas. Pero ¿por qué salir? Porque No, él dice 3. Ayer había un problemita de que nosotros íbamos adelante y seguíamos escribiendo. Entonces mi hermano le gusta que hagamos todo en grupo y que hablamos todo. Entonces cada uno está mirando, escribiendo. Dice, oye, este silencio que hay aquí, ustedes no van a comentar, no van a decir nada. Ahí cuál es la respuesta. Oyente Jesús de Nazaret y Santo Dios. Pero no, te faltó el otro. ¿Quién tiene el otro? Eso es lo que Autoridad para tiene. destruir. Autoridad para destruir. Esas 3 cosas conocía. Jesús de Nazaret es Santo de Dios. Conocía el Y nombre. autoridad para El destruir. nombre de Cristo, Jesús de Nazaret, conocía que tenía poder para destruirlo y conocía que era el Santo de Dios. Esas 3 cosas dijo el de Cristo que usted estaba enterado. La otra pregunta. Al expulsar Jesús al demonio, las personas se asustaron y según Marcos tuvieron una reflexión sobre estas 2 cosas. La autoridad intelectual y la autoridad espiritual de Jesús. ¿Qué dice Marcos sobre esa reflexión de la gente? La gente pensó, se asustaron y hablaron de las 2 autoridades, de la intelectual, que ya la vimos en la primera pregunta y en la segunda, y de la espiritual. ¿Qué fue lo que dijo Marcos?
de lo que la gente decía. Eduardo. Enseña de una manera nueva y con plena autoridad. Ese es el intelectual. La intelectual. Y la espiritual, incluso los espíritus impuros da órdenes y obedecen. Esa reflexión, la gente estaba fijando en esas cosas. Enseña con una autoridad y también tiene autoridad con la espiritual. ¿Qué es esto? Enseña de una manera nueva y con plena autoridad. Incluso los espíritus impuros da órdenes y le obedecen. La gente quedaba asombrada con eso. Vamos a la sexta, para investigar cuántos y cuáles son los casos que puedes encontrar en los cuales Jesús se enfrentó con el espíritu inmundo. ¿Cuántos y cuáles son? ¿Cuántos? Los que puedes encontrar, no todos. No todos, lo que Eso cada me va a uno, tocar a mí. lo que cada uno puede Y yo encontrar. quería buscarlos todos y no me dejaron. No. ¿Quién te- Venga ahora. Cuidado. Me va a tocar. ¿Está bien? Aquí todas las preguntas están designadas a cada uno. Eso lo hago por un sorteo. Yo decía que no me toque la Ya los nombres los vamos a poner. Oye, eso la vida no me hace yo ahí. computadora. Se me rascó ese pincho que tengo en la computadora. Háblate con el de mantenimiento, a ver para allá. Jenny, ¿cuántos encontraste? Bueno, yo me dejaron encontrar 4 nada más. Pero había muchos encima. ¿4 encontraste? Había muchos. A ver, tú dices, Un muchacho endemoniado en Mateo 17. Hija de una cananea, Mateo 15. Endemoniado gadareno, Lucas 8. Demonio mudo, Mateo 12. 4. Puro que apunté. Pero había más. Sí, había más. Mi mamá tiene un montón aquí también. ¿Sabes Diego, cuánto es? ¿Cuánto encontraste? Alejandro, ¿cuánto encontraste? That's the worst. I like it. But I'll ¿Cuánto apuntaste? 2. ¿No? Ya, ¿tú cuánto apuntaste? yo puse 3, 4, 5. Ah, tú tienes 5. Mami, porque No, puse las escrituras. No le dé, no le dé, no le dé. La de Maite, ¿cuántas hay ahora? 3, 7. 7, Maite encontró 7. Oye, El hombre en la sinagoga, Marcos 1, que es este mismo que estamos estudiando. Marcos 1 también, cuando llegó la noche y le trajeron enfermos y endemoniados. Ajá. En Marcos 3, que te tuviesen cuando le dice que le tuvieran lista la barca, siempre venía mucha gente y dice, le traían enfermos y le traían endemoniados. En Marcos 5, el endemoniado gadareno. Marcos 7, la fe de la mujer. En Marcos 9, uno que le trajeron a sus discípulos y que ellos no pudieron. Ajá. Y hay muchachos que se tiraron al suelo y En Lucas 17, Jesús atiende a una multitud que dice que llegó a un llano y vinieron a él, y ahí dice también que le trajeron enfermos y endemoniados. En Lucas 11 estaba Jesús echando un demonio que era mudo. En Lucas 11, cuando la... Ah, no, espérate, ya esa es de la otra. pero qué común era esto ahí en ese tiempo. Sí, yo encontré 8, más o menos las mismas y alguna que otra que no aparece ahí. Voy a ponerla aquí. La primera es el endemoniado gadareno, la hija de la mujer sirofenicia, el muchacho al cual el diablo tiraba en el fuego y en el agua. Después de la transfiguración. Ajá, después de la transfiguración. Después de sanar la suegra de Pedro, encontró muchos demonios. En un recorrido por Galilea, un mudo endemoniado, un hombre ciego y mudo y 7 demonios de María Magdalena. O sea, hay bien frecuente, porque no eran, algunos de estos casos no son casos aislados de una persona, sino de muchos demonios que expulsó.
Hay unos otros textos que dice que escuchó mucho. Que le trajían. Los demonios salían de ellos. O sea que era muy frecuente el asunto de la posesión demoníaca. La pregunta 7. Mira las pollas Y esto es interesante. pollas de Los eruditos y teólogos cristianos modernistas y carentes de fe ponen en duda los milagros sobrenaturales. ¿Cuáles son las 3 opiniones que manipula William Barclay sobre este suceso? Hay una, desde el momento en que ellos no creen. Sí, no, hay una corriente dentro del cristianismo, hay una corriente naturalista que ve el milagro como algo natural, trata de dar una explicación natural a las cosas milagrosas, a las cosas sobrenaturales. Barclay pertenece a esa corriente. O sea, hubo un enfrentamiento cuando la ciencia comenzó a desarrollarse y la ciencia comenzó a negar con evidencias a lo espiritual, a la Biblia, al alma, a Dios, a todas estas cosas. Los cristianos, algunos se involucraron, los teólogos, los eruditos se involucraron en esa lucha, pero se dieron terreno y llegaron a conseguir, bueno, ahí está la llamada evolución teísta, hay una evolución creyente en Dios, pero no es una evolución. Debido a ese enfrentamiento con la ciencia materialista, y ellos se dieron terreno y se formó una corriente de fines del siglo XIX y principios del siglo XX que manipula lo milagroso como muy naturalizado. Entonces Barclay es de esta línea, aunque aquí un poco, en las explicaciones que da, es un poco consecuente con las cosas, pero él es, si va a explicar el milagro de los panes y de los peces, él dice en su explicación. Barclay, a mí me gusta mucho porque William Barclay es magistral en explicar las enseñanzas. Él tiene un conocimiento del griego y una aplicación del griego tan extraordinaria que las enseñanzas de Cristo son hermosas, como él las explica. Pero lo que toca los milagros, Era una muela terrible. no. Cuando él habla acerca de los panes y los peces, lo que pasó fue que la gente, todo el mundo, tenía su poquito y lo dio para que se... Le quita toda la gloria. ¿Y cómo fue el man muerto? ¿A cubo de agua? No, dicen que hay un trillito, que hay una marca, no sé qué tiempo, la marea está bajita. Sí, esa explicación se da, y que hay ciertas fechas del año que son convientes y todas esas cosas se dan. No me digas. Bueno, vamos a ver esta pregunta, vamos a ver qué respondieron ustedes. Oye, pero es difícil explicar todos los milagros. Y el hacha que flotaba. ¿Qué vamos a decir? A todo el mundo la pesca milagrosa también. Quizá era un tipo de palo que flotaba. No, el hacha, mamá. No, porque se busquen los condimentos del agua en esa área, tú sabes. No, que dio la casualidad que cayó encima de donde salió el manantial de También hay arriba agua. un Que estaba boteando para arriba. pececito, que el pececito nada un poquito arriba. Un cocodrilo ahí abajo. Eduardo, Alabado. yo sabía, iba a tocar la más blanca. Vamos a ver qué respondió Eduardo ahí, que nos respondieron los demás. Eduardo, no, que fue La primera opinión dicho, de hecho Jesús creía en ellos. En este caso, por lo que se refiere a los conocimientos científicos, Jesús no estaba más adelantado que su época, sino con todas las limitaciones de los conocimientos médicos de su tiempo. No tenemos por qué rechazar esta conclusión, porque Jesús fue realmente un hombre y tuvo los conocimientos que eran accesibles a los hombres de su tiempo. Bueno, vamos a analizar eso. Espera, ella está dando la razón. ¿Entendieron? No, entendí esa parte, no, eso es leer a otro, leer a todo para después avanzar. La otra opción era que Jesús no creía en ellos. Pero el paciente sí creía a martillo. Eso es una expresión que hay en España. A rajatabla. A rajatabla, a muerte, a ultranza. Y Jesús no podía curar solamente asumiendo que sus creencias en los demonios eran ciertas. Si una persona está enferma y alguien le dice no te pasa nada, no la ayuda lo más mínimo. Hay que admitir la realidad del mal para poder efectuar la cura. Esas personas creían que estaban poseídas por un demonio y Jesús, como sabio doctor, sabía que no podía curarlas a menos que asumiera que la idea que tenían de su mal era cierta. El pensamiento moderno ha estado vacilando a permitir
que tal vez hay algo en la creencia en los demonios después de todo. Hay ciertos males para los que no se acaba de descubrir una causa corporal. No hay razón para que una persona esté enferma, pero lo está. Y ya que no hay una explicación física, algunos piensan ahora que debe de haber. Esas son las tres explicaciones que da Bauke. Nosotros conocemos de una frase de Cristo muy importante, porque es una frase que nos toca a nosotros, totalmente nos toca a nosotros, ni a la gente de su época le tocó, a nosotros es que nos toca, porque él dice, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. O sea, nos toca porque estamos en la época de su venida. Si no nos toca ahora porque nuestra vida de Cristo no venga, le va a tocar a los que estén vivos cuando Cristo venga, pero les va a tocar a la gente del fin. Esa pregunta, responder esa pregunta. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Nosotros, el otro día estábamos hablando de que Edward estaba preparando una presentación. Y entonces, no fue lo de la presentación. Fue el tema que hay que hablar en la... Que nosotros tenemos fe. Nosotros podemos decir que tenemos fe. ¿Por qué nosotros tenemos fe? Pues creemos. Porque nada de eso lo hemos visto. Claro. Y a nosotros nos matan. Nos matan por decir que el mar rojo fue dividido por un poco del poder de Dios. Porque lo creemos como si hubiéramos visto. ¿Es así? No, eso es tener fe. Eso es tener fe. A nosotros nos matan por decir que Cristo multiplicó los panes y los peces. Nos matan por decir que levantó a Lázaro de la muerte. Porque nosotros lo creemos. Ahora esta gente están fallando. Porque el Hijo del Hombre venga va a fallar en mucho tiempo. Porque todas estas explicaciones que da él ahí son el resultado de que no hay fe. Y lo de Lázaro, 3 días, ¿no? ¿Qué puedes decirle de ahí? ¿Ves? Güey, se vuelven artistas para... No hay fe. Y que decía que ya de día y todo eso. Por eso Es dice... que no había autopsia, que era la muerte. Yo creo que él explica algo así. ¿Sí? Que no era una muerte... Estaba en coma. Era que él se había quedado... Estaba en coma. Ajá. Entonces como en coma, y entonces entró... Cuando él lo llama, Jesús lo sabía. Chamo que no se ha bañado en 3 días. No, pero te digo, pero que eso uno causa risa lo que ellos dicen, pero es un síntoma. Es serio. Un síntoma muy serio, porque en la medida estamos constantemente batallando con eso, porque el mundo cada vez está más naturalista, los medios de difusión son cada vez más incisivos, más penetrantes, y nuestros hijos pueden ser llenados con esta falta de fe. No, por culpa. Lo que nos pasa a nosotros es que nosotros estamos teniendo que lidiar, o vamos a lidiar con el avance de la ciencia. O sea, realmente que trata de explicarlo todo, que trata de darle una explicación a las enfermedades. O sea, en ese tiempo no existía el conocimiento de las bacterias, de los virus, o sea, nosotros ahora estamos lidiando con un avance al que el hombre ha llegado, entonces que ya estas cosas no las pueden creer. Trasplante de corazón. No, trasplantes de corazón, de hígado y de muchas cosas. ¿Cómo se llama? Las cirugías estéticas de la ciencia ha avanzado. Pero lo que pasa es que eso es lo que va a traer la falta de fe. La falta de fe. En estas cosas. En eso se fundamenta la falta de fe. Porque el hombre está haciendo un aporte a Eso es algo que tú puedes ver. Eso No, es así. algo que los jóvenes pueden ver. No, pero Es así. ustedes han visto los programas de televisión que hay, no recuerdo bien cómo se llaman, pero salen estas personas dando explicación a por qué, por ejemplo, las pirámides de Egipto, cómo se hicieron, que tienen que ver con extraterrestres, que vinieron y que son una mentalidad superior, y a poner siempre algo superior a lo que es el ser humano y no le dan la gloria a Dios. También están poniendo conceptos y cosas en... Está poniendo la fe en una fantasía. Exacto, vamos a traerlo de otro lado. Y sale por televisor y aquello Sí, es... el descubrimiento. Sí, aquello es esplendoroso verlo, y de verdad que tú dices, tú te quedas así. Y de verdad que tiene sentido lo que dicen, porque no son bobos los que están hablando. Tiene sentido, y el que no ande claro. No, si es un cristiano lo puede perturbar a uno que no sea cristiano. Exacto.
que va a creer en Jesús. Edward escuchó una reflexión de Misnah un día. Viene y me dice, mami, tú sabes que tengo algo para contrarrestar. Si algún día viene un ateo a preguntarme si yo tengo fe en Dios, y yo le digo que sí, y él me quiere discutir, le voy a decir esto. Mira, yo creo que Dios existe. Y si me dice, pero tú no lo has visto, yo le voy a decir, bueno, tú tal vez hayas visto a tu abuelo o a tu bisabuelo, tal vez hasta tu tatarabuelo, porque existieron fotos, ¿sabes? Ya existían las fotos, pero tú puedes saber que tú tuviste un tatarabuelo. Y él te va a decir, sí, y yo le voy a decir, ¿cómo si tú no lo has visto? Nada más te dijeron que tú tienes un tatarabuelo. ¿Cómo? Si tú no lo has visto. Así me va a decir yo nunca lo he visto. No, eso es lo mismo, como tú sabes que Martillo existió hace 150 años que se murió. Tú tienes fe en la historia. En la historia, Todo es fe. Testigo. No, porque toda la fe que tú pones en la ciencia, ahora, tú tienes que ir a ¿cómo se llama? Ir a hacerte una operación de corazón abierto, ahí, hacerte un trasplante de corazón. Ahora tienes que ir a un doctor, que ese es el que te va a operar. Y es el que sabe. Y tú tienes que confiar en que él pasó la escuela y que él lo ha hecho. ¿Ves? Porque tú no lo viste pasar la escuela. Sabe lo que está haciendo. Tienes que tener una fe puesta en un doctor igual. Pero, no. ¿Qué es lo que tiene? No. ¿Qué es lo que te hace en esa persona? El hecho de que él lo ha hecho con otra gente. Hay testigos de que él operó, ¿ves? No, tú vas a saber que fue una gente que ha hecho varias veces esa operación. Con la historia pasa lo mismo. Si no fuera con la noticia igual, con todo. Con la noticia y todo. Si no fuera por la fe en la palabra, en Dios. Por lo general, la mentalidad moderna considera que creer en espíritus es algo primitivo y supersticioso, que hemos dejado atrás en nuestro desarrollo. Sin embargo, parece que Jesús sí creía en ellos. Hay tres posibilidades. O sea, eso es lo que América explica, pero fíjense en la manera en que lo explica. De hecho, Jesús creía en ellos. En este caso, por lo que se refiere a los conocimientos científicos, Jesús no estaba más adelantado que su época, sino con todas las limitaciones de los conocimientos médicos de su tiempo. No tenemos por qué rechazar esta conclusión, porque Jesús fue realmente un hombre y tuvo los conocimientos que eran asequibles a los hombres de su tiempo. O sea que Jesús era una superstición, era un cuento, pero Jesús creía en ellos porque eso era lo que se conocía en su tiempo y él no era más adelantado que las demás personas a su tiempo. No era el hijo de Dios. Entonces ya ves cómo te limita. Esas son las explicaciones esas propias. Que tú dices, bueno, entonces Jesús creía en ellos porque era un ignorante. No era hijo de Dios ni conocía la eternidad ni sabía si los demonios pues, lo creía porque lo creía todo el mundo. Ves la manera de enfocar las cosas. Y eso es un cristiano, eso no es un... Dime tú. Ahora la otra explicación que él da. Jesús no creía en ellos. Pero el paciente sí creía a Macha Martillo, y Jesús le podía curar solamente asumiendo que sus creencias en los demonios eran ciertas. Si una persona está enferma y alguien le dice, no te pasa nada, no la ayuda lo más mínimo. Hay que admitir la realidad del mal para poder efectuar la cura. Esas personas creían que estaban poseídas por un demonio, y Jesús, como sabio doctor, sabía que no podía curarlas, a menos que asumiera que la idea que tenían de su mal era cierta. Jesús no creía en los demonios. Es la otra opción. Sí creía y creía porque... Pero eso está inconcluso porque de todas formas él hacía algo. Pero entonces era una cura freudiana, de Sigmund Freud, de psicológica, psiquiátrica. No era un milagro. Era una cura psicológica lo que él le hacía, haciéndole creer a la gente que le era un demonio como él no creía en ellos. ¿Por qué entonces a los fariseos no le hizo esa cura psicológica de hacerles ver que estaban mal? Claro, si era una cosa psicológica. No, es que aquí, por ejemplo, hay muchas cosas que tú puedes rebatir, porque el mismo testimonio de las personas que veían ese milagro
era que los demonios obedecían y salían. O sea, había una evidencia que los demás podían ver. Los demás O sea, podían comprobar que salía algo, claro, que sí. sucedía algo. Es una realidad que todo está en contra de todo la fe. todo es un manejo que se contradice con la... Hasta ellos mismos, es que no pueden. Ahora, fíjense ustedes en la tercera opción, que es en la que él admite que puede haber algo con los demonios. Fíjense en el tono en que lo da. El pensamiento moderno ha estado vacilando hasta admitir que tal vez hay algo en la creencia en los demonios después de todo. Hay ciertos males para los que no se acaba de descubrir una causa corporal. No hay razón para que una persona esté enferma, pero lo está. Y ya que no hay una explicación física, algunos piensan ahora que debe de haber una causa espiritual, y que a lo mejor los demonios no son tan irreales después de todo. Pero todos son suposiciones. Nada es afirmado. Hay esta parte donde él un poco maneja que puede ser verdad, pero todo es una suposición. No hay una pura, quizás, a lo mejor, después de todo. Todo es una suposición porque este hombre no tiene fe. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. No tiene fe para creer que eso fueron milagros. Que Cristo sea el Hijo de Dios y vino a la tierra. No tiene fe para eso. Entonces eso es fatal. Eso realmente, Cristo hace esa pregunta porque el mundo final, el mundo del fin va a ser algo terrible. Ahí es donde tú ves que la fe es un regalo de Dios. Puedes conocer No, ese hombre es la erudito. Biblia de punta a Ese cabo hombre es erudito, conoce la explicada Biblia en su idioma original. y no tiene fe. Y no tiene fe para creer las cosas como deben ser. Entonces es importante, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él hay, que Él existe. Eso es una fe, pero bueno, hay que especificar también que es una fe en cuanto a los milagros, porque él sí seguro que cree que Cristo es el Hijo de Dios, que se encarnó, y todo eso es un milagro igual. Pero quizá también él les da eso. No, yo creo que ese ¿No? tipo de gente tiene sus problemas con todo. Ah, ¿no? Y esa No, esa pero la primera corriente, opinión que da Que de es un que ignorante. Jesús era un hombre como cualquiera. Son médicos. Dice, Son mira, médicos. Jesús creía en ellos. En este caso, por lo que se refiere a los conocimientos científicos, Jesús no estaba más adelantado que su época, sino con todas las limitaciones de los conocimientos médicos de su tiempo. No tenemos por qué rechazar Porque esta realmente si tiene un problema con eso, es un No, no, hombre pero en limitado. serio. Era un ¿Tú hombre te limitado. acuerdas? Porque, ¿Tú no te acuerdas? ¿qué propósito tiene entonces la venida de Jesús? ¿Es un maestro más? ¿Tú no te acuerdas cuando el Consejo Profeta. Médico, incluso yo no tiene relación con el Consejo Médico, no te acuerdas de la teología de la liberación? Presentó a cristianos, los presbiterianos, esa gente no es cristiana, pero esa gente tiene el Evangelio como una teología social. Una ideología. Una ideología social. Ellos no creen ya, ellos tienen una afirmación que dice, el reino de los cielos está aquí en la tierra y hay que construirlo aquí ahora. Porque esa gente no cree en la salvación. ¿Quién es? Esta gente de los modernistas, los de la línea de la naturalización del Evangelio, ellos ven el Evangelio como un movimiento social que pretende renovar la vida del hombre y crear el reino de los cielos aquí en la tierra. Porque esa gente no cree ni en el infierno ni en el cielo. Ellos no creen en nada de eso. Esa línea no creen eso. Por eso digo, este hombre es un maestro, no sé hasta qué punto Barclay está embarcado en esto, pero este hombre es un maestro en lo que es esto social y entender las enseñanzas de Cristo es magistral. Pero en lo que es esta parte ya milagrosa de las cosas de Dios, ¿Cómo es que Dios le da esa sabiduría? no pueden No le da sacar, crédito. Y no le da No, la visión para que crea, no le da Todo fe. lo de Cristo es milagroso. todo es milagroso. Todo es milagroso desde el principio, su Desde el nacimiento nacimiento. original. Toda una serie de que tiene que, o sea, O sea, ¿cómo A da mí la explicación al milagro de María o sea, que tuvo exacto. ¿Cómo le da la explicación? Yo creo, para mí, De la Virgen aunque yo María. tampoco estoy como Joaquín, que yo no conozco de William Barclay nada, no sé sus creencias y sus puntos. Pero yo me inclino más a pensar que sea tocante a milagros de este tipo. Pero bueno, no sé, te digo, no sé cómo es, no sé hasta dónde él está embarcado en esa corriente, hasta qué punto él está identificado con eso. Pero yo sí sé que en Cuba los teólogos, había un teólogo presbiteriano, el teólogo de la liberación que daba clases en el seminario ecuménico de Matanzas. Ese hombre escribió, yo leí parte de sus escritos en revistas. Él decía que el reino de los cielos es aquí en la tierra. No existe el reino de los cielos más allá,
aquí en la tierra y hay que construirlo. Are you okay? Bueno, la última pregunta. ¿Puedes encontrar alguna otra cosa que Jesús habló sobre los demonios? Maite. Yo puse cuando él habla en Lucas 11, del 34 al 26, cuando habla de que los demonios se van y entonces después regresan, Anda por lugares secos ve la casa vacía y entonces se va, busca 7 compañeros y vienen. Ajá. Eso fue el que puse. ¿Y qué más pusieron? Jenny, ¿pusiste alguna más? Pero si yo puse los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ok. Eso fue cuando él expulsó a los demonios que le dijeron por Belcebú. ¿Cuál pusiste para mí? Yo puse una escritura que se encuentra en Lucas 10:20. Fue lo que yo puse. ¿No te acuerdas de qué trata? No me acuerdo. Mira, puso la casa barrida y adornada. Eso es lo que dice. Que Dios, y le dio porque estaba Ajá. que los demonios conocen a Dios y tiemblan. Y también esa que dice que no os alegréis por lo que los demonios se sujeten cuando los discípulos regresaron. Que echaban fuera de Echaron fuera demonios, que Creo todo que eso, bueno, ¿no? nombre Ajá. Gloria a Dios. O sea que el asunto este de los espíritus inmundos, de los demonios, es evidente en todo el Nuevo Testamento como algo que es la obra de las tinieblas, que es el diablo, que son huestes de maldad, dice Pablo. Pablo hace una combinación entre el pecado del hombre, su voluntad, y presenta que esa voluntad en cierta medida estaba influenciada por el espíritu de las tinieblas. Que la tentación viene de El adentro. espíritu que ahora opera en los hijos que desobediencia, Claro. entre los cuales nosotros vivimos en otro tiempo. O sea que la actividad, O sea, por obra de Satanás. La actividad demoníaca no es una cosa para poner en duda, está ahí, está en la escritura, claro, sin lugar a dudas. Vamos entonces, los niños, la conclusión. Eduardo, ya vamos a dar la conclusión de la clase. Vamos. Esther y Laura. Ellos tienen su clase al principio, bueno, ya. La de los mayores no es de ellos, pero la conclusión sí. Ven, Esther, ven. Ven. La conclusión de la clase, Esther. What's this all about? Entonces